Hoy es 20 de noviembre, aniversario 113 del inicio de la Revolución Mexicana, y vamos a conversar sobre el significado de esta fecha y también pues de la manera en que lo conmemora el actual gobierno con el doctor Javier García Diego, historiador especialista en la Revolución Mexicana, miembro del Colegio Nacional. Querido Javier, gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Hola Pascal, ¿cómo estás? El gusto es mío estar contigo, colega, porque estoy leyendo tu libro Pasión y Poder Ah, y además qué estar amable con eres. tus muchísimos radioescuchas. Te lo aprecio mucho, querido Javier. Oye, pues como especialista en la Revolución Mexicana, si quieres, comencemos por la manera en que lo va a conmemorar este gobierno. En el pasado reciente, pues todavía era un desfile deportivo, como se conmemoraba. Luego vino la etapa del Partido Acción Nacional del Poder, en que pues parecía que se quedaba un poco en el olvido la Revolución Mexicana y ahora ha vuelto a ser un desfile militar el centro de la conmemoración. ¿Cómo lo ves? Bueno, Pascal, primero que todo, habría que decir, porque mucha gente lo desconoce, por qué el origen de que fuera un desfile deportivo. ¿Sí? Los primeros desfiles se basaron en deportistas y sobre todo deportistas amateurs, Ujú. no profesionales, porque no podían desfilar juntos viejos villistas, ex zapatistas, ex carrancistas, Ah, porque hubiera habido violencia. sí. Entonces, ante ello, pues se buscó el símil de hacer un desfile deportivo. Ahora, respecto al desfile militar, bueno, yo tendría que decir que el presidente López Obrador sí ha sido un presidente muy atento a ciertos aspectos de la historia, ¿sí? Por ejemplo, siempre se presenta iconográficamente acompañado de héroes de nuestra historia. Se ha esmerado en decretar cada año el año de, en 19 fue Zapata, en 20 Leona Vicario, en 21 creo que no lo hizo por la pandemia, en 22 Flores Magón, me llama la atención que un jefe de Estado celebre a un anarquista, y en 23 Pancho Villa, que me llamó la atención que no se atendiera, por ejemplo, a los 150 años del nacimiento de Madero Ujú. y sobre todo a los 70 años del voto femenino. Para mí era mucho más importante festejar a las mujeres que celebrar a un personaje tan cuestionado por los colectivos femeninos. Pero además de lo de los años, al presidente López Obrador le gustan mucho las verbenas y sobre todo los desfiles militares. Bueno, la historia no es nada más conmemoración, no es nada más verbena. Pascal, la historia tiene varias funciones. Una de ellas es que nos da identidad, cohesiona. Cohesiona porque nos permite compartir orígenes, ¿sí? En este caso, digamos, somos los herederos de un país construido a partir de tales y cuales civilizaciones. Por cierto, me llama la atención que nos consideremos hermanos de países fundados por descendientes de italianos, españoles, ingleses, armenios, judíos, estoy pensando en Argentina, o que nos digamos también hermanos de un país que proviene de africanos y portugueses, siendo que nosotros provenimos de indígenas mesoamericanos y de españoles, pero en fin, así es la historia. También la historia enseña, hay que recordar la maestra de la vida de Cicerón, la frase de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, y algo que yo digo constantemente, la historia va contra el refrán ese de que nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, la historia precisamente nos permite experimentar en cabeza ajena. Esto es, nos da lecciones. Y yo con el 20 de noviembre, y voy a concluir con tu pregunta respecto al desfile militar, creo que la revolución nos deja hoy tres lecciones importantísimas. Uno, que no hay revoluciones que estallen en países democráticos. Todas las revoluciones que conocemos en la historia del mundo, ¿sí?, estallaron en países autoritarios. Ujú. La monarquía francesa, el zarismo ruso, la República China, la dictadura de Batista, la dictadura de Somoza y en nuestro caso la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces es importante, si no queremos volver a tener una revolución, porque la segunda lección que nos deja es que las revoluciones son costosísimas.
Aquí nos costó más de 1 millón de muertos. El costo demográfico fue superior al 1 millón de muertos para aquellos que todavía hablen de una nueva revolución. Entonces, si no queremos tener procesos tan costosos socialmente, pues cuidemos nuestra democracia, ¿sí? No tengamos un gobierno autoritario. Y tercera lección que nos da la revolución fortalece, las revoluciones en el mundo fortalecen ejércitos, ¿sí? Y en México tardamos muchos años en retirarlos del poder para entregarlos a autoridades civiles electas. Las dos cosas son importantes. Entonces, para mí sí es muy preocupante la entronización en el poder del sector militar. Una lección que nos deja la revolución es que es muy costoso Muy, tener un muy régimen. interesante, Javier. Agradezco mucho al doctor Javier García Diego que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista. Javier, entonces decías que la Revolución Mexicana nos deja 3 lecciones. Voy a resumir lo que comentabas. Primero, que no hay una revolución que estalle en un país democrático, así que pues hay que cuidar nuestra democracia. Segundo, que las revoluciones cuestan socialmente. En el caso de la mexicana, pues se diezmó la población, 1 millón de muertos, así que pues no tengamos un gobierno autoritario. Y el tercero es que las revoluciones fortalecen a los ejércitos y en el caso de México, pues fue un esfuerzo que comenzó, y tú me corregirás si me equivoco, con Lázaro Cárdenas y lo consolidó Manuel Ávila Camacho, sacar a las Fuerzas Armadas de la política, regresarlas a los cuarteles y me decías, me preocupa que ahora pues veamos una presencia mayor de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional. Sí, bueno, Pascal, yo agregaría una cuarta lección, que es que las revoluciones no son obras de ingeniería social perfectas. O Ujú. sea, no van a resolver todos los problemas precedentes del país. Y disentiría contigo respecto a Lázaro Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas fue una presidencia muy militarista. Él siempre se identificó con el ejército, sentó parte de su poder en esa institución, Uh-huh. ¿sí? Y yo creo que, bueno, al grado de que uno de los sectores de su partido político, el PRM, era el ejército. Yo creo que el cambio hacia los políticos civiles, digamos, la caída en el poder del ejército se da más bien ya hacia mediados del siglo XX, Uh-huh. entre a la salida de Ávila Camacho y a la llegada de Miguel Alemán. Pero en fin, eso es cosa que podríamos discutir otro día. Pero bueno, y en todo caso sí costó mucho trabajo, ¿no? Muchísimo, Sí. muchísimo. No nos imaginamos porque estamos considerando el cambio de poder a nivel presidencial, pero habría que agregar en las gubernaturas, los gobiernos locales, el presupuesto, los privilegios a los militares. Se prolongó mucho tiempo, Pascal, y fue muy costoso. Ya, entonces, a ver, celebrar la Revolución Mexicana con un desfile militar, por todo el contexto que nos has dado, pues es una suerte de contradicción, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho que se festeje el 20 de noviembre, Ujú. porque el 20 de noviembre, Pascal, sí es una fecha clave, pero hay que recordar que antes del 20 de noviembre, el maderismo, el movimiento antireeleccionista, para ser más preciso, era un movimiento democrático, legal, pacífico, buscaba crear un partido político nacional, buscaba participar en las elecciones de 1910, como Díaz se lo había prometido al periodista Krillman. Ujú. Pero el autoritarismo de Porfirio Díaz acabó con esa posibilidad, se volvió a reelegir, encarceló a su único oponente, que era Madero, al otro, Bernardo Reyes, lo mandó al extranjero, no dio concesión alguna, digamos, a sus opositores, a sus críticos, por ejemplo, negociar la vicepresidencia, persiguió a los opositores, bueno, está el caso emblemático de Aquiles Cerdán, de los hermanos Cerdán, y por eso es que Madero tuvo que cambiar de estrategia y apelar al plan de San Luis Potosí, que por cierto no fue redactado en San Luis Potosí, ahí estuvo encarcelado Madero, pero entonces el movimiento dejó de ser pacífico, dejó de ser un movimiento de clases medias urbanas y se convirtió en un movimiento de sectores populares rurales, con Zapata, con Pancho Villa y demás. Y ahí cambió todo, porque los sectores populares, por haber participado en la lucha, exigieron una reforma agraria inmediata. La oligarquía porfirista, por no haber sido, digamos, vencidas en elecciones, sino mediante una lucha armada, buscaron retomar el poder. El ejército quedó resentido, el ejército porfirista, de ahí el cuartelazo de Huerta
meses después. Y entonces inició una espiral de violencia que duró no años, Pascal, duró decenios, Ujú. ¿sí? Entonces, en nuestro ADN, a mí eso es lo que me preocupa, en nuestro ADN como país, somos un país, perdón por la cacofonía, nacido de una revolución. Esto es, celebramos a quienes violentan la ley, celebramos a quienes interrumpen o procesos pacíficos, celebramos a quienes destruyen instituciones, eso está en nuestro ADN. Ujú. Por eso me preocupa celebrar tanto el 20 de noviembre. Yo quisiera algún día ver que este país festejara más el día de la promulgación de la Constitución de 17, 5 de febrero, que el 20 de noviembre. Convertirnos en un país de leyes, de instituciones y no en un país que ensalza la violencia. Bueno, ¿algún comentario final sobre el tipo de festejo que veremos el día de hoy? Pues desgraciadamente me parece ahora sí que una reiteración de lo que hemos visto a lo largo del sexenio, esta pues creciente militarización de la vida pública. Ojalá no se prolongue, no se ahonde esta militarización, porque repito, México tenemos ya esa lección y nos costó decenios el poder construir un aparato político civil y electo. Eso ¿Cuánto? es lo que yo quisiera para México, esto es lo que yo Sí. quisiera proponer como reflexión para tus muchísimos radioescuchas, Pascal. ¿Cuánto tiempo tomó, digamos, si tomamos como punta de partida el inicio del gobierno de Ávila Camacho, cuánto tiempo tomó? Porque tú bien dices, no solo fue la presidencia, sino también las gubernaturas y otros privilegios que llegaron a tener los militares, que tomó 2 sexenios, 3 sexenios. Más o menos, Sí. más o menos. Todavía a mí de pequeño, Pascal, me tocaba ver los privilegios de que gozaban los militares. Y bueno, hay que recordar quienes trajeron otra vez a los militares a la vida pública con cierta influencia, con poder. Bueno, han sido primero que todo la rebelión del EZ a Ujú. nivel regional y a nivel nacional el crimen organizado. Creo que tenemos que enfrentar el crimen organizado con otras instancias. Sí. Es peligroso, dada la experiencia de la historia nacional, darle tanto poder a los militares. Cuesta mucho trabajo luego Pues retirárselos. querido Javier, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo. Igual yo, Pascal. Gracias. Felicidades. El doctor Gracias. Javier García Diego, historiador, especialista en la Revolución Mexicana, miembro del Colegio Nacional.